Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, y tengo una noticia que, la verdad, nos ha tomado a todos por sorpresa. Vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo y que involucra a uno de los actores más queridos y admirados de los últimos tiempos, Can Yaman. Sí, ese guapísimo turco que nos ha robado el corazón con sus personajes y su carisma arrollador. Pues resulta que Can Yaman ha revelado un problema de salud inesperado, y lo ha hecho nada menos que en una rueda de prensa. Así que si quieren enterarse de todos los detalles, de qué se trata, cómo está él y cuál ha sido la reacción de sus fans, quédense conmigo hasta el final de este vídeo. Y antes de que nos sumerjamos en la noticia, si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, les toma solo un segundo y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, que siempre vienen cargados de información interesante y de actualidad. Ya saben, ese botón rojo de suscribirse está ahí abajo esperándolos. La noticia saltó hace unos días y, sinceramente, dejó a muchos boquiabiertos. Can Yaman, conocido por su energía contagiosa y su dedicación extrema a sus proyectos, compartió en una rueda de prensa, específicamente durante la presentación de uno de sus nuevos proyectos, que está lidiando con un problema de salud. Y no es algo menor, amigos. Se trata de algo que, según sus propias palabras, le ha estado afectando más de lo que imaginábamos y que ha requerido una atención especial. Imagínense, uno siempre ve a estas figuras públicas como invencibles, llenos de vitalidad, y de repente te enteras de que también enfrentan sus batallas internas, sus vulnerabilidades. Y eso precisamente es lo que ha generado tanta empatía y preocupación entre sus seguidores. Lo que se ha revelado es que Can Yaman sufre de gastritis crónica. Sí, lo han oído bien. Para quienes no estén familiarizados con el término, la gastritis es una inflamación del revestimiento del estómago. Puede ser aguda, que aparece de repente y dura poco tiempo, o crónica, que es una inflamación a largo plazo. Y por lo que él mismo ha explicado, parece que su caso es de tipo crónico, algo que, sin duda, puede ser bastante molesto y debilitante si no se maneja adecuadamente. Imagínense tener que lidiar con molestias estomacales constantes mientras se está inmerso en las exigencias de una carrera tan demandante como la actuación, que a menudo implica horarios extenuantes, viajes constantes y, por supuesto, un escrutinio público implacable. En la rueda de prensa, Can Yaman fue bastante abierto al respecto, aunque sin entrar en detalles excesivamente médicos que pudieran alarmar. Comentó que ha estado experimentando síntomas que, aunque a veces intentaba ignorar o minimizar, finalmente llegaron a un punto en el que era necesario tomar cartas en el asunto. Habló de cómo esta condición ha afectado su día a día, su estado de ánimo e incluso su rendimiento en ocasiones. Es importante destacar la valentía que supone compartir algo tan personal, especialmente cuando eres una figura pública de su calibre. Muchas veces se espera que los famosos mantengan una imagen de perfección inquebrantable, y él ha optado por mostrar su lado humano, algo que, como digo, solo ha aumentado el cariño y el apoyo que recibe. La noticia ha generado un sinfín de reacciones. Por un lado, están los fans que de inmediato han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, deseándole pronta recuperación y enviándole toda la energía positiva. Las plataformas se han llenado de #Fuerza Can Yaman y #Recupérate pronto, demostrando el vínculo tan fuerte que ha creado con su audiencia. Es conmovedor ver cómo una comunidad entera se une para enviar buenos deseos a alguien que admiran. Por otro lado, también ha habido un interés renovado en la propia condición de la gastritis crónica. Muchas personas, al escuchar la noticia, han empezado a investigar más sobre ella, a informarse sobre sus síntomas, causas y tratamientos. Y es que, lamentablemente, los problemas digestivos son algo muy común en la sociedad actual. El estrés, una dieta poco saludable, ciertos medicamentos, e incluso factores genéticos pueden contribuir a su desarrollo. Can Yaman, siempre un profesional, ha asegurado que está siguiendo las indicaciones médicas y que está tomando las medidas necesarias para controlar su gastritis. Esto implica seguramente cambios en su estilo de vida, en su alimentación, y probablemente un tratamiento farmacológico. Él mismo ha mencionado que es un proceso que requiere paciencia y constancia, y que está comprometido a cuidarse para poder seguir haciendo lo que tanto ama, actuar y conectar con su público. Es interesante reflexionar sobre cómo esta revelación, aunque pueda parecer negativa, tiene un lado positivo. Nos recuerda que todos somos humanos, con nuestras propias batallas. Y para un actor que ha ganado
Tanta popularidad gracias a personajes fuertes y carismáticos, mostrar esta vulnerabilidad lo hace aún más cercano y real para sus seguidores. Además, al hablar de su condición, está generando conciencia sobre un problema de salud que afecta a muchas personas, y puede animar a otros a buscar ayuda médica si están experimentando síntomas similares. La vida de un actor de Hollywood o de la televisión turca, que tiene un alcance global como Can Yaman, está llena de presiones. Los rodajes pueden ser intensos, las giras de promoción agotadoras, y la vida social a menudo sacrificada. En este contexto, mantener una buena salud física y mental es fundamental, pero también es un desafío constante. La noticia de su gastritis crónica nos pone de manifiesto la importancia de escuchar a nuestro cuerpo y de no ignorar las señales de alerta. No hay que olvidar que Can Yaman ha tenido una carrera meteórica. Desde su salto a la fama con series como Erkencikus, ha conquistado audiencias en todo el mundo. Su carisma, su físico imponente y su talento actoral lo han convertido en un ídolo para millones. Y ahora, al enfrentar este problema de salud, ha demostrado una madurez y una fortaleza que van más allá de sus personajes. Muchas de sus compañeras de profesión y colegas de la industria también han expresado su apoyo. Mensajes de ánimo han llegado desde diferentes rincones del mundo del entretenimiento, mostrando el respeto y el aprecio que genera Can Yaman entre sus pares. Esto habla mucho de su calidad humana y de las buenas relaciones que ha cultivado a lo largo de su carrera. Ahora hablemos un poco más sobre la gastritis crónica. Como mencionaba, es una inflamación del estómago que, si no se trata, puede traer consigo una serie de complicaciones. Los síntomas más comunes incluyen dolor o ardor en la parte superior del abdomen, náuseas, vómitos, sensación de saciedad temprana al comer, e incluso sangrado estomacal en casos más severos. El diagnóstico suele realizarse a través de una endoscopía, un procedimiento en el que se introduce un tubo delgado con una cámara por la garganta para examinar el revestimiento del estómago. Las causas de la gastritis crónica son diversas. La infección por la bacteria Helicobacter pylori es una de las más frecuentes. Otros factores incluyen el uso prolongado de antiinflamatorios no esteroides, el consumo excesivo de alcohol, el estrés crónico, enfermedades autoinmunes y reflujo biliar. En el caso de Can Yaman, no se han especificado las causas, y es natural que así sea, ya que son detalles médicos privados. Lo importante es que está recibiendo la atención adecuada. El tratamiento para la gastritis crónica suele ser una combinación de medicamentos y cambios en el estilo de vida. Los medicamentos pueden incluir antiácidos para aliviar los síntomas, protectores del estómago, e inhibidores de la bomba de protones para reducir la producción de ácido. Si la causa es una infección por H. pylori, se administrarán antibióticos. En cuanto a los cambios en el estilo de vida, son cruciales. Una dieta equilibrada, evitando alimentos irritantes como los picantes, los cítricos en exceso, el café, el alcohol y los alimentos grasos, es fundamental. Comer porciones más pequeñas y frecuentes, masticar bien los alimentos y evitar acostarse inmediatamente después de comer son también recomendaciones importantes. Además, aprender a manejar el estrés a través de técnicas de relajación, ejercicio regular y un buen descanso nocturno puede marcar una gran diferencia. La fortaleza de Can Yaman al compartir esto, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia salud. A veces, por estar inmersos en nuestras rutinas y obligaciones, descuidamos las señales que nuestro cuerpo nos envía. Un dolor persistente, una molestia recurrente, pueden ser indicadores de que algo no va bien y que necesitamos prestarles atención. La noticia de Can Yaman es un recordatorio valioso de que la salud es nuestro tesoro más preciado y que debemos cuidarla activamente. Espero de verdad que esta información les haya resultado útil e interesante. Como ven, incluso las personas que admiramos tanto y que parecen tenerlo todo, también enfrentan sus desafíos. Y la forma en que los afrontan con honestidad y determinación, es lo que realmente inspira. Can Yaman, al compartir su lucha contra la gastritis crónica, no solo nos informa, sino que también nos conecta a un nivel más profundo, recordándonos nuestra humanidad compartida. En resumen, Can Yaman ha revelado públicamente que padece gastritis crónica. Lo ha hecho de manera abierta y valiente en una rueda de prensa, generando una ola de apoyo y preocupación entre sus fans y la comunidad en general. Él está tomando las medidas necesarias para cuidar de su salud, y nosotros, como sus seguidores, le enviamos nuestros mejores deseos de pronta recuperación. Esta noticia además nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestra propia salud y de escuchar las señales que nuestro cuerpo no da.
Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya sido informativo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la revelación de Can Yaman? ¿Han tenido alguna experiencia similar con problemas digestivos? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y lo encontraron interesante, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa más. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de esta noticia. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.